¿no? Y nadie en su plan de contingencia esperaba en nuestra región a nivel nacional tener el número de casos que tenemos actualmente, ¿no? Más de 90.000 casos a nivel nacional, en Piura casi los 26.000 casos que se han reportado, 20 fallecidos. Entonces, en la proyección histórica de pedir medicamentos para la atención de enfermedades metaxénicas, pues no ha habido esta previsión. Nadie esperaba tener estos casos. Saludo a todos los seguidores de Exitosa y quedo a sus órdenes. Eh, Resúmanos usted cuál es la situación frente al tema del dengue. Para empezar con este tema de los medicamentos. O sea, no hay, ¿no es cierto?, en el sistema público, en el salud, entonces la gente tiene que ir a la farmacia y hay especulación en la farmacia con los precios. Sí, primero permítame expresar lo que usted ha indicado, expresado, manifiesta o corrobora que no hemos aprendido del drama sanitario que aconteció en nuestro país durante la pandemia del COVID-19 de los años 2020 y 2022, ¿no? Lo segundo, manifestado por el periodista Bereche, ¿no?, de los precios, tiene una relación en que tenemos un reporte histórico de casos, ¿no? Superamos o triplicamos los casos del año 2022, triplicamos los casos del año 2017, que en Piura hubo fenómeno del Niño y desborde del río Piura, ¿no? Y nadie en su plan de contingencia esperaba en nuestra región a nivel nacional tener el número de casos que tenemos actualmente, ¿no? Más de 90.000 casos a nivel nacional, en Piura casi los 26.000 casos que se han reportado, 20 fallecidos. Entonces, en la proyección histórica de pedir medicamentos para la atención de enfermedades metaxénicas, pues no ha habido esta previsión. Nadie esperaba tener estos casos. De hecho, se van a votar los medicamentos en el consumo de la atención de los pacientes. Entonces, la intención de querer abastecer cada 2 o 3 meses es válida por nuestras autoridades, pero no es bien. Necesitamos tener un abastecimiento de los medicamentos, el paracetamol, el cloruro, ¿no?, los insumos para colocar las vías e hidratar a los pacientes. Pero cada vez acuden más personas a los establecimientos de salud, se agotan en un tiempo más corto, porque no se ha tomado la previsión de tener realmente la cantidad de medicamentos de los casos que se están esperando. Lo segundo es que nos faltan recursos humanos, lo han expresado y eso es cierto, ¿no? Reitero, no hemos aprendido el drama sanitario ocasionado por el COVID. No tenemos los establecimientos de salud con los recursos humanos, con la infraestructura adecuada. En la época del verano, las lluvias han azotado nuestros establecimientos de salud. En la Sierra de Piura han imposibilitado una atención adecuada a nuestros pacientes. Entonces, sin infraestructura adecuada, sin equipamiento y los insumos, y con la falta de recursos humanos. ¿Por qué? Porque cada vez llegan más pacientes a solicitar una atención a un establecimiento de salud, y si nuestro primer nivel de atención no tiene la cobertura necesaria para poder atenderlos, de hecho van a ir a los hospitales. Es por eso que nuestros hospitales están saturados. Si nuestro primer nivel de atención hubiera tenido la atención necesaria por parte de nuestras autoridades políticas, tengan seguro que hubiera funcionado como una contención, claro, y no todos además, llegan a los hospitales. Además, doctor Requena, no es solo que al final terminan llegando a los hospitales porque no funciona el primer nivel de atención, sino que su salud se ha deteriorado en el camino, porque no recibieron la atención inicial y oportuna. Correcto, la fase febril del dengue, ¿no?, en 3, 4 días puede pasar a una fase crítica. Entonces, un tema es la automedicación que pueden tener en casa, y en esto las boticas o farmacias que están colindando los hospitales han aumentado el precio. Ya Indecopi lanzó un comunicado de advertencia, la ministra de Salud, en la cual puedo discrepar en algunos puntos, ¿no?, pero tiene que poner mano dura desde su ministerio en poder controlar, supervisar que los precios de venta al público sean los que están en lista, y no tener este aumento desconsiderado en toda la cadena de suministro que puede existir. Pero necesitamos, reitero, que no se automediquen, que a los primeros signos o síntomas acudan a un establecimiento de salud, pero ahí comienza la falla, ¿no? Ahí comienza la falla, no tener un adecuado nivel de contención en nuestra región. Ahora, usted ha tocado un punto bien delicado. Yo recuerdo en el mes de enero, doctor Requena, cuando ya se hablaba de si las lluvias iban a empezar, de qué tamaño iba a ser, si esto iba a ser el fenómeno del Niño o no, y yo estoy
lo recuerdo claramente, he hablado con más de una especialista en el sentido de que una de las consecuencias que se iba a vivir si se producían las lluvias que finalmente ocurrieron, era un problema sanitario. Y se hablaba del dengue, y no solo del dengue, sino de otros problemas, ¿no? De enfermedades diarreicas, o sea, se hablaba de una serie de temas. Entonces, ¿eso qué debió suponer? Una previsión, pero lo que me parece increíble es que, es decir, ¿para qué hablamos de que va a llover y que las lluvias podrían traer el dengue si no se actúa en consecuencia? O sea, que a la hora que ocurre, resulta que qué interesante lo que conversamos en enero y febrero, pero no se hizo nada para estar preparado. Y una última pregunta, ¿de quién es la responsabilidad, doctor Requena? Porque no debería ser tan fácil decir, no hay paracetamol en el sistema de salud en Piura, no hay paracetamol. O sea, alguien tiene que ir preso por eso, por Dios, no puede ser. No, digo yo. Sí, correcto. Sí, correcto. Y voy un poco más allá. Miren, el Colegio Médico en Piura alzó su voz de alarma 4 meses antes de que acabe el año 2022. Le dijimos a las autoridades de ese momento, salientes, porque había un cambio, era un año electoral, había cambio de autoridades para el año 2023, y le indicamos que tenía que hacer acciones de prevención y promoción. Incidimos que no suceda lo que sucedió al inicio de 2022 en iniciar nuestra región en brote epidémico. Lamentablemente, Piura inició la primera semana epidemiológica del 2023 en brote epidémico de dengue. Y aquí hay responsabilidad. ¿Por qué no se hizo la prevención y la promoción adecuada? ¿Por qué no se presupuestó sabiendo que teníamos época de lluvia? Exitosa. ¿No? ¿Por qué no se hizo previsión en presupuesto en gestión de riesgo para atender el mantenimiento, ¿no? y la rehabilitación de nuestra infraestructura de los establecimientos de salud? ¿No? Lo segundo, sabíamos que había la presencia del ciclón Yaku, que sí íbamos a tener otro fenómeno de cambio climático que, como usted lo ha dicho, advertían claramente que las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue podían y pueden seguir produciendo epidemias, ¿no? Sin embargo, no se han realizado pues las intervenciones preventivas a cargo de los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y otros sectores, porque hay que tener una mirada transversal. Aquí hay que tener temas de saneamiento ambiental, de educación, de transporte. Existe entonces una desidia del Estado y del gobierno de lo que hoy pues nuestra población está sufriendo esta nueva epidemia, de que nuestros servicios de salud están colapsados en búsqueda de una atención por parte de nuestros pacientes, ¿no? Pero también, señor Lucar, existe una responsabilidad compartida de nosotros como ciudadanos. Nosotros debemos tener un enfoque de prevención, el uso de ropa manga larga, el uso de repelente, el uso de celosías o de mosquiteros, ¿no? Pero esto también amerita un tema económico, porque hay que comprar repelente, hay que comprar las celosías, hay que comprar, ¿no?, los mosquiteros, y no toda la población lo tiene. Por otro lado, tenemos que ser responsables con el no acumular inservibles, en el botar la basura, pero ha conjugado los cambios climáticos, pues que tenemos otras enfermedades, ¿no? Leptospirosis causa una coinfección, podemos tener dengue y leptospirosis, causada por la leptospira, que es una bacteria, en el agua acumulada por la orina de roedores o animales. Tenemos influenza tipo A, tipo B. Entonces se ha conjugado una serie de situaciones pues que debe llamarnos a la reflexión, a nosotros como ciudadanos, a cuidar a nuestra familia, a cuidar a nuestra comunidad. Exitosa. Pero una mayor reflexión a nuestras autoridades políticas, ¿cierto? No es posible que vengan a nuestra región a decir que instalando una carpa, ¿no?, con 20 camas se va a solucionar el problema. No, pero es que lo que ha pasado, es decir, yo no dudo, yo he entrevistado a la ministra de Salud y me he quedado impresionado con su empuje, su punche, sus ganas de hacer cosas y además su calificación, porque no es una improvisada la ministra de Salud, hay que decirlo, es una persona calificada. Pero, por ejemplo, una cosa lógica, hay que poner hospitales de campaña si la infraestructura no está lista, o hay que activar, digamos, toda la infraestructura que se pueda, pero resulta que no tiene personal. O sea, que puedes tomar una iniciativa así, pero no tiene gente para que atienda. Entonces, al final, o sea, no es un problema el que hay que resolver, son como 10 problemas, digamos, juntos que requieren una como estrategia de abordamiento, ¿no? Pero, en fin, no envidio sus zapatos, doctor Requena, ni de los médicos ni de los trabajadores de salud en Piura por lo que están teniendo que enfrentar.
¿no? Porque son ustedes los que le tienen que dar cara a los pacientes, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la oportunidad.